Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos gozosos todavía, amados hermanos? Esta oración ha sido una oración de poder, mi amado hermano. Solo es necesario traer un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto, y usted se va a gozar en cualquier oración donde se esté hablando la palabra de Dios también, hermano, donde se esté exaltando a Dios. Va a haber un gozo dentro de nosotros, va a haber un mover del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo único. Un corazón contrito y humillado jamás lo va a rechazar el Señor, hermano. ¿Sabe el corazón que rechaza el Señor? Es el corazón altivo. Pero aquí no habemos altivos, hermano, y esa es la gran bendición que tenemos en este lugar. Vamos, yo creo que hoy sí vamos a ir directo a la palabra, mis amados. Vamos a Jeremías, capítulo 31. Cuando escuche la cita ya va a saber de qué se trata usted. Jeremías 31, 31 al 34. Cuando lo tenga me da un fuerte gloria a Dios. Como que se le fue el gozo, se acabó la potencia, ese poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Un fuerte gloria a Dios, dije hace un momento. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Jeremías 31, 31, 34. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la bendita y siempre viva palabra, semilla de la palabra de Dios. Y a la letra dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Oremos, mis amados. Gracias, Señor, por este privilegio inmerecido que permites a este siervo inútil, Señor. Te suplico que seas tú, Señor, llenando mi boca, moviendo mi lengua, Señor, dirigiendo mis pensamientos, Señor, mi corazón, bendito Dios. Y que no sea este hombre inútil que hable, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, usando a este siervo inútil. Dispón el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para que puedan recibir esta palabra con regocijo y reverencia, Señor, para que esta palabra dé su fruto para el cual tú la envías. Te lo suplico en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos sentarnos, o pueden sentarse, mejor dicho, mis amados. Gratitud. Quizás por ahí vamos a basar nuestro pensamiento esta noche, gratitud. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios esta noche, mis amados? La pregunta podía ser, ¿cómo? O mejor dicho, la respuesta podía ser, ¿cómo puedo estar agradecido con Dios si estoy enfermo?
¿Cómo puedo estar agradecido con Dios si tengo una enfermedad terminal? ¿Cómo puedo estar agradecido con Dios si no tengo que comer? ¿Cómo puedo estar agradecido con Dios si ando lleno de problemas? ¿Cómo puedo estar agradecido con Dios? Esa sería la respuesta de muchos. Pero los hijos de Dios tenemos que estar agradecidos con Dios porque nosotros no dependemos de las circunstancias. Nosotros tenemos a un Dios de poder, mis amados hermanos, que todo lo puede. Y aunque las circunstancias sean adversas, sabemos que Dios está con nosotros. Él dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire qué promesa tan poderosa. Y claro que hay aflicciones, hermanos, de toda naturaleza, económicas, problemas familiares, problemas legales, enfermedades, angustia, tribulación, pero de todas ellas Dios nos sacará victoriosos. Eso es nuestra esperanza, mis amados. Y quizás el ejemplo más claro, mi amado hermano y hermana, es el ejemplo de Job. Si nosotros vemos la tribulación que Job pasó, las tribulaciones que nosotros estamos pasando a lo mejor sean pequeñas. Job empezó por perder todos sus bienes y era un hombre rico. Y era un hombre, pero lo más tremendo que era un hombre temeroso de Dios, perfecto en sus caminos. Y aún así, Satanás llega y le dice: ¿de dónde vienes? Juntamente con sus hijos, dice, con los hijos de Dios. ¿De dónde vienes de rodear el mundo? ¿Y no viste por ahí a mi siervo Job? ¿No viste por ahí a mi siervo Elí? ¿No viste por ahí a mi sierva María? Y no conozco los nombres de mis hermanas. ¿No viste por ahí a mi sierva Marta? Mira qué sierva. Cómo me adora, cómo me es tan fiel. Mira qué siervo, cómo me sirve. Quítale, dale donde más le duele y vamos a ver si te sigue siendo fiel. Allí sí llega el acusador ante Dios. Y así llegó con Job. Empezó quitándole todo, sus bienes, sus hijos e hijas. Pero ¿cuál era la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Mire que seremos capaces nosotros de responder de esa manera. Jehová dio, Jehová quitó. Sin nada vine de este mundo y de cierto sin nada me iré. Pero nosotros nos afanamos por las riquezas muchas veces en este lugar, en este mundo, mejor dicho. Job. Y lo que le viene, pero mira, me sigue siendo fiel, otra vez llega y le pregunta, pero quítale la salud, tócale el cuerpo y vamos a ver si sigue siendo fiel. Y dice que le dio una sarna desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Y mire, muchas veces en la desesperación el hombre puede llegar a blasfemar contra Dios y a pecar, aunque la palabra dice, y en todo esto no pecó Job, ¿verdad? Pero verdaderamente, si él maldijo hasta el día en que nació, maldito el día en que se dijo, varón ha nacido. Es tremendo, ¿verdad? Pero es la angustia, hermano. Muchas veces en nuestra desesperación podemos llegar a cometer errores. Pero que Dios nos guarde de eso, mi amado hermano. Entonces la gratitud de Job fue premiada. Le quitó todo el Señor, pero él siguió siéndole fiel a Dios. Y al final recibió el doble de sus bienes. Y sus hijas eran hermosísimas, dice, ¿verdad? Le dio de todo, doble. Solo para poner un ejemplo, hermanos. Gratitud de parte de Dios. ¿Cómo debería estar el pueblo de Dios ante esta promesa que hace aquí? Esta es una profecía del profeta Jeremías. No era para ese tiempo, pero ¿cómo debería estar el pueblo de Dios con esta promesa
para los tiempos venideros. Contento, agradecido con Dios, hermanos. Si es que el hombre, después de la caída de Adán, íbamos directo al infierno, hermanos. Por cuanto todos pecaron, estáis destituidos de la gloria de Dios. Jehová vio desde los cielos a ver si había alguien que hiciera el bien y buscara a Dios. ¿Y a cuántos encontró? A nadie, hermanos. Todos se desviaron a una. Sepulcro abierto es su garganta. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. No conocieron el temor de Dios. Así éramos todos necios. Salmo 14 y 53 dice: necio es el hombre que dice que no hay Dios. Esa era la condición del hombre. Pero Dios, en su gran misericordia, y eso quizás empezando desde Génesis 3, 15, 16 en adelante, empezando desde allí, Él ya tenía un plan establecido. Dios no ha fracasado en ningún momento. No es que el plan de Dios no haya funcionado y que Él improvisó. Bueno, no me falló este plan, vamos al plan B, al plan C. No, muchos creen que las dispensaciones no las aceptan, porque creen que las dispensaciones es el fracaso de Dios en cada dispensación terminada, porque el hombre fracasa. Pero no, hermanos. Dios lo tiene, es el perito arquitecto. Él tiene ya establecido y planificado de la manera que las cosas van a suceder, porque Él conoce en su presencia todo lo que ha de suceder, y el plan ha sido hecho así, de esa manera, y ningún hombre hubiera podido ejecutar, o mejor dicho, establecer ese plan. Es algo divino. Entonces, a esto se le llama el nuevo pacto. ¿Y por qué ella va a predicar otra vez sobre lo mismo, hermano? Mire, el nuevo pacto es tan amplio, hermano, que lamentablemente muchas veces, hay veces la gente en la iglesia, es que en la iglesia es lo mismo, se predica todo el tiempo. Pero lo importante, ya entendió lo que se le predicó. ¿Lo estamos poniendo por obras? ¿Estamos haciendo caso a esa palabra? ¿O entra por aquí y sale por aquí? Mire, es que yo la vez pasada predicaba sobre esto y decía que el regalo más grande que el hombre haya podido recibir es el nuevo pacto. Y me podría decir algo: no, hermano, es Jesucristo. Sí, tiene razón, pero dentro del nuevo pacto va incluido Jesucristo, porque Él es el que sella con su sangre el nuevo pacto. Y porque Él pone en vigencia el nuevo pacto también. Entonces, por eso es que vamos a hablar del nuevo pacto. Yo quisiera quizás dejar o quedar como satisfecho creyendo que todos hemos entendido lo que es el nuevo pacto. Y por eso digo, teníamos que estar agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia estableció un nuevo pacto, porque bajo el primer pacto, el primer pacto no fue hecho para salvar al hombre, porque el hombre no se salva por las obras de la ley. Ningún hombre ha sido justificado, dice Gálatas 2:16 y 3:20 de Romanos, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué somos salvos nosotros? ¿Somos salvos por la justicia de Dios o por la fe en Jesucristo? Poquito difícil, ¿verdad? Pero somos salvos por la justicia de Dios. Y la fe en Jesucristo es el instrumento que Dios usa para que nosotros seamos salvos. Nosotros somos salvos por la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es un pacto? Para empezar, ¿qué es un pacto? Un pacto o alianza en la Biblia es un contrato o un acuerdo entre dos o más partes. Pero el pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros. El primer pacto, primero, quisiera empezar por esto.
los pactos no son para la iglesia. Aquí podría haber una controversia. Y alguien podría decir, sí, en la teología de los pactos, sí, los pactos son para la iglesia. Solo es en la teología de la dispensación que dice que los pactos no son para la iglesia. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Leímos Jeremías capítulo 31. Y ahora quizás vamos a irnos a ese mismo texto, porque lo repite Hebreos capítulo 8, verso del 10 al 12, pero vamos a leer la misma porción de Jeremías. Verso 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de ¿quién? De Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿el pacto que Dios hizo es para la iglesia o es para Israel y para la casa de Judá? Aquí claramente nos dice la palabra que el pacto que Dios hizo es para Israel y para la casa de Judá. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que estamos en la dispensación del nuevo pacto? Si Dios no hizo pacto con la iglesia, Dios hizo pacto con Israel y con la casa de Judá. Y esto lo hizo 700 años antes de la venida de Cristo. Pero ¿cómo podríamos decir entonces nosotros que este pacto fue hecho para nosotros, para la iglesia, para los gentiles o para cristianos judíos también? O sea, para los que hemos creído en Jesucristo. Si dice que el pacto fue hecho para la casa de Israel y la casa de Judá. Y leamos el verso 29. En aquellos días, el verso 31. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pero quisiera antes explicar el por qué el pacto es aplicable a la iglesia también. O sea, es para nosotros también. Si usted se va a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 25, dice, recuérdese que este pacto fue dado por la profecía de Jeremías 700 años. E incluso decían, bueno, y la promesa de Dios que dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. A lo mejor Dios se olvidó de eso, de esa promesa. Pero esto se da hasta el día que Jesucristo establece la cena del Señor. Y dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El verso 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 23, ¿por qué voy hacia atrás, por decirlo así? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced este en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. El Señor estaba a punto, hermanos, de perecer, de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y Él estaba diciendo: esta sangre que va a ser derramada por mí es la sangre del nuevo pacto. Allí se estaba estableciendo el nuevo pacto. Pero ¿qué tiene que ver eso, hermanos? Hermanos, me podrían decir, si podía haberle estado diciendo esto a judíos únicamente. Veamos a ver si es cierto. Vámonos a Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Efesios, hoy vamos a leer Biblia, hermanos. Si usted puede seguirme, sígame. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, por si no leemos en la casa, ¿verdad? Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a, ¿qué dice? A los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que cuando dijo esto Jeremías, razón tenía. Los pactos no eran para la iglesia, eran para Israel y para la casa de Judá. Pero cuando Cristo viene, Él viene y establece el nuevo pacto. Él lo sella con su sangre. Y entonces aquí de ambos pueblos hace un solo pueblo. Y aquí ya tenemos nosotros derecho a esta promesa del nuevo pacto. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire qué bendición. Por eso digo, no se alegra usted, hermano, que cuando estábamos lejos, no teníamos relación con esos pactos no eran para nosotros, las promesas no eran para nosotros, estábamos sin Cristo y sin esperanza. Pero venido Cristo, Él muere, derrama su sangre para que nosotros formáramos parte, y hace de ambos pueblos, quita esa contienda que había en ambos pueblos. En el pueblo judío, que ellos creían, y era cierto, que eran los escogidos de Dios, y lo dice en Romanos 9, versos del 1 al 5, que ellos eran la ley, la promulgación de la ley, los pactos, las promesas. Pero nosotros a través de Cristo obtuvimos, y esa promesa tuvimos parte de ella nosotros. Pero fíjense que también, si nosotros nos vamos más hacia atrás, en el capítulo 12 de Génesis, hay una promesa para los gentiles. Hay una promesa para nosotros ahí también. ¿Por qué? Porque es una promesa que se le hace a Abraham, que en él serán benditas todas las naciones, dice. Y se le hace la promesa a la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Dice capítulo 3, verso 15 de Gálatas. Y ahí quizás lo voy a llevar como les dije, lo voy a hacer leer. Váyase a 3:15 de Gálatas para ver de lo que estamos hablando. Hermanos, dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Y no dice y a las simientes, como que hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces nosotros somos
simiente de Abraham. Y si usted se va al verso 27, siempre de Gálatas, ahí donde estamos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, ¿qué dice? Según la promesa. Y a Abraham le fue hecha la promesa estando circunciso o incircunciso. Estando incircunciso. ¿Y dónde se le hizo la promesa a Abraham? Génesis 15:6. ¿Y cómo le dijo? ¿Y cómo se dice de Abraham mejor en 15:6? Y la fe le fue contada por justicia a Abraham. Y si nos vamos al capítulo 4 de Romanos, allí vuelve a ratificarlo. Y dice, y no solo a Abraham le fue contada la fe por justicia, sino a nosotros también nos es contada la fe por justicia. Entonces nosotros somos herederos de la promesa de Abraham, el padre de la fe. Cuando nosotros le encontramos todas las uniones a la palabra de Dios y podemos unirla eslabón con eslabón, parece deliciosa. Abraham. Los pactos no eran para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Vamos, hay muchos pactos, hay 7 u 8 pactos, dicen algunos en la palabra de Dios. Pero quizás vamos a tomar en cuenta, vamos a hablar de 3 pactos. El primer pacto del cual vamos a hablar no va a ser el adámico, sino que vamos a hablar del pacto hecho con Abraham. Los pactos son diferentes. Hay pactos que son condicionales y hay pactos que son incondicionales. El pacto sinaítico es el pacto que viene posterior al pacto abránico. Y se da desde el capítulo 19 y 20 de Éxodo, se habla del pacto sinaítico, que fue 3 meses. Jehová hizo el pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, 3 meses después de haber salido de Egipto. Ahí hace el pacto sinaítico, o sea, el pacto de la ley. El pacto de la ley era diferente al pacto abránico, porque el pacto abránico era incondicional. Y el pacto sinaítico era condicional. Y dice, todo aquel que hiciere las cosas escritas en este libro, vivirá. Gálatas 3, 10 y 2 al 12. Por eso se dice que era maldito. La ley era maldita. Porque nadie podía vivir a través de la ley. Porque nadie podía cumplir la ley. Solo hubo alguien que vino a cumplir la ley. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y por eso hemos obtenido nuestra redención, hermano. Porque Él tomó nuestro lugar. Allí donde nosotros lo que no podíamos cumplir, Él vino y lo cumplió. Así que luego viene el pacto, el nuevo pacto del cual estamos hablando. El nuevo pacto es la continuación, podríamos decir, del pacto abránico. ¿Por qué? Porque el pacto abránico es incondicional. Y el nuevo pacto es incondicional también. Si nosotros leemos nuevamente y hoy si nos vamos a quedar en Hebreos los últimos minutos que tenemos, nos vamos a quedar en Hebreos capítulo 8. Ahí vamos a pasearnos por todo Hebreos quizás. Capítulo 8. Y dice el capítulo 8 de Hebreos:
quiero leer desde el 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, tanto que es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto es un mejor pacto. Yo les recomiendo un libro que se llama Un mejor pacto, de Watchman Nee. Si usted puede comprarlo, es barato, chiquito, 200 páginas, y va a entender todo lo que yo le estoy hablando. Y va a entender cada una de las bendiciones que desperdiciamos del nuevo pacto nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos entendido ni siquiera lo que es el nuevo pacto muchas veces, hermano. Hablamos, leemos del nuevo pacto, pero no comprendemos a profundidad el nuevo pacto, las promesas que están establecidas. Si ese es un pacto que Dios hizo con su iglesia, con su pueblo, hermanos. Ese es un pacto que Dios hizo con nosotros. Y allí Él se compromete con nosotros. Fíjese que en el capítulo 6 de Hebreos dice que Jehová prometió, y aparte de que prometió, juró, para que en por dos cosas inmutables, nosotros tuviéramos plena seguridad de nuestra salvación. Pero aparte de que juró, dice en el capítulo 8, que hizo un pacto legal con nosotros. Fíjese bien, ¿qué necesidad tenía Dios de comprometerse en un pacto legal? Si es un trato, es un convenio que se hay entre dos partes. ¿Qué necesidad tenía Dios si Él es Dios? Él no necesita de nosotros, mis amados, los necesitados somos nosotros. ¿Qué necesidad tenía de comprometerse? Él nos quería asegurar más todavía, si suficiente con que Dios me prometa a mí, y yo estoy seguro que Él es fiel y va a cumplir. Pero aparte de eso juró, para que por esas dos cosas fuera inquebrantable su promesa. Pero aparte de eso hizo un pacto con nosotros, amados hermanos. Mire qué grande es Dios. Y es un pacto que Él no puede romper. Él se comprometió con su pueblo, con nosotros. Él sabía que por nosotros éramos incapaces de cumplir la ley. Él sabía que nosotros éramos incapaces de hacer su voluntad. Él sabía que nosotros éramos incapaces de buscarle. Él sabía todo eso. Pero Él, para darnos la plena seguridad de nosotros, por eso yo decía, y fíjese bien, relacione lo que dije hace un rato, que nosotros somos salvos por la justicia de Dios. Póngale atención a estas palabras que muchas veces puede decir este hermano, y se está yendo, se está chanfleando, puede decirlo, pero mejor dicho, ¿va? Se está yendo de lado. ¿Va? Póngale atención a esto. Nosotros somos salvos por la justicia de Dios. Hasta la muerte de Cristo, somos salvos por gracia. Hasta la muerte de Cristo somos salvos por gracia. Él prometió en su gracia enviarnos a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Esa es la gracia de Dios, enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros somos salvos por la justicia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el que diseñó, ese es un pacto legal, hermanos. Él se comprometió con nosotros legalmente. Entonces allí ya se habla de la justicia de Dios. Después que Él murió y Cristo, recuerdan que la vez pasada que les hablé que Cristo era nuestro testador y nuestro albacea a la vez. Para que uno reciba una herencia es necesario que el testador muera, y eso es indiscutible. Y lo puede buscar en Hebreos capítulo 9, verso 15 al 17. Es necesario que el testador muera. Él funcionó para nosotros como nuestro testador, porque a través de su testamento nosotros hemos recibido la herencia de la vida eterna. Tuvo Él que morir para que nosotros recibiéramos pero cuando se hace un testamento es necesario los testigos. Pero es aún más necesario todavía que haya un mediador. El mediador en griego, en hebreo, no sé, significa albacea. Y el albacea es aquel que se queda encargado de que esa herencia se haga efectiva.
Por eso nosotros tenemos plena seguridad de nuestra herencia de la vida eterna en Cristo Jesús, con la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, además de ser nuestro testador, Él murió como testador y resucitó como albacea. Porque Él, después de resucitar, fue al trono de la gracia. 9:12 dice que entró al lugar santísimo, no con sangre de becerros, sino con su propia sangre. Y una vez y para siempre. Y antes, mire, es que el libro de los Hebreos es hermoso. Tal vez quiero hacer un paréntesis, hermano. Por más que quiera uno avanzar, no puede, más que se desordena muchas veces. Fíjese que el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos, ¿y por qué digo el libro de los Hebreos? Porque la vez pasada les dije que no es una carta. La estructura del libro de Hebreos no tiene estructura de carta. Primero, una estructura de carta es el remitente, destinatario, saludo, cuerpo. Entonces no tiene estructura, pero se le ha llamado como carta, digámosle como carta. Pero el libro de los Hebreos, Watchman Nee, que es el actor de ese libro que le digo, Un Mejor Pacto, léalo por favor, hermano, es una joya. Si usted no ha leído ese libro, va a quedar, wow, tenía razón el hermano, cuánta bendición me he perdido, no he entendido nunca lo que es el nuevo pacto. Dice él, y yo estoy de acuerdo, que el libro de los Hebreos fue escrito por el escritor de los Hebreos para explicar lo que es el nuevo pacto, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 13, y los puedo llevar capítulo por capítulo y demostrarle que sí explica lo que es verdaderamente el nuevo pacto. Pero incluso yo iría hasta el capítulo 5 todavía, mis amados hermanos. Es que el capítulo 5 es donde se empieza a hablar de un sumo sacerdote. Para que hubiese un nuevo pacto, y escuche bien, es que Dios es perfecto en su plan, hermano. Para que haya un nuevo pacto es necesario un cambio de sacerdocio. El sacerdocio levítico era de acuerdo a la orden de ¿quién? Sacerdocio levítico de acuerdo a la orden de ¿quién? De Aarón. Y eso se obtenía por herencia, pero Cristo es un sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida, dice, ¿verdad? Es de acuerdo a que no pertenece a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, dice, eso lo dice el capítulo 8. Entonces explica perfectamente, es necesario un cambio de sacerdocio. Es necesario un cambio de sacerdocio. Y si hay un cambio de sacerdocio, es necesario también un cambio de ley. ¿Por qué? Porque el primer pacto, era necesario un cambio de pacto, porque en el primer pacto nadie se justificaba ni se santificaba y por el primer pacto. Y si el sacerdocio levítico, dice, hubiera sido suficiente, no había necesidad de establecer otro nuevo pacto, pues. Porque el primer pacto, si usted lee el capítulo 8, verso 7, dice que fue imperfecto. Vea lo que dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, tenía defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y veamos si es cierto. ¿En qué falló el nuevo pacto? Váyase a 7, verso 18 en adelante. Dice el verso 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas. Va que es necesario leer la Biblia, ¿va? Mire qué bonito cuando usted empieza a atar cabos y dice, hey, esto está delicioso, y por eso no dan ganas de leer. Muchas veces podrá decir, y tanto que habla. Pero todos los hermanos que predicamos
Muchas veces leemos y leemos y leemos y aquí no hayamos que decir, va, hermano. Se nos hace difícil, va, ordenar como los pensamientos y cómo voy, Señor, pero yo le digo, guía mis pensamientos, Señor, porque puedo andar alocadamente por aquí. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es esforzarnos, leer y buscar, hermano, para traerle un alimento a usted, un alimento nutritivo. Ese es el propósito de nosotros los que predicamos, hermano. Y si nos equivocamos, perdónenos, porque somos humanos. Entonces dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción, esto era en paréntesis, pues nada perfeccionó la ley. Quizás démosle secuencia desde lo anterior, dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Regresemos al verso 6 de capítulo 8. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vea la razón del por qué aparece el nuevo pacto. Y ya para terminar, hermanos, porque el tiempo se hace chiquito, quiero ir al verso 8 hasta el 12 de capítulo 8 de Hebreos. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Vienen días, tiempo futuro. El nuevo pacto, ¿y cuándo va a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel? Quizás si nosotros nos vamos a Zacarías, hermanos, capítulo 12, verso 10, dice, y pondré un espíritu nuevo, un espíritu de oración. Y los ojos, el velo se les quitará y dirán, este es el que traspasamos. Y llorarán como quien llora por el unigénito, dice, ¿no? Entonces allí los ojos, pero eso va a ser ¿hasta cuándo, hermanos? Escatológicamente podríamos decir que es hasta el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Cuando estén en la guerra se esté en la guerra de Armagedón. Hasta entonces pero hasta entonces se va a establecer con Israel, pero no es porque con Israel no esté establecido ya el pacto. El pacto se estableció desde Mateo capítulo 26, verso 28, 27, 28, Lucas capítulo 22, verso 20, Marcos capítulo 14, verso 14 y Primera de Corintios capítulo 11, verso 20, del 23 al 25, 26. Desde allí queda establecido, mis amados. Y por eso, perdónenme, hermano, pero es que me emociona. Es que mire, cuando la cena del Señor se establece, no se establece solo para recordar la muerte de Cristo. No, Señor, se establece para que recordemos que Él derramó su sangre y que ese es el sello del nuevo pacto y que a través de Él obtenemos nuestras bendiciones y nuestras promesas. Eso es el verdadero propósito de la cena del Señor. Sí es bueno recordarle los sacrificios y todo, pero el propósito es porque con la sangre de Él aquí se establece el nuevo pacto. Allí es donde inicia el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene dos propósitos: redimirnos de pecado y restaurar lo que habíamos perdido a través de la caída de Adán. Se perdió la comunión con Dios, la amistad con Dios. Perdió todo lo que nos había dado y todo lo que nos iba a dar. Sigamos porque el tiempo es corto, hermanos. Perdonen los que van a despedir, tal vez les deje unos poquitos minutos, pero no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Diferencia entre el antiguo pacto, al pueblo de Israel lo saca de la mano para sacarlo de la perversión de Egipto. A nosotros Dios aparta nuestro corazón del mundo, aparta nuestro corazón de Egipto, hermanos.
Gran diferencia, porque yo, dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Gran diferencia, hermanos. Él aparta nuestro corazón de Egipto. Él puso delante del pueblo de Israel las leyes. Por eso no las podía cumplir. Pero en nosotros las puso y las escribió en las tablas de nuestro corazón. Él vive y mora en nosotros, mis amados hermanos. Él siempre quiso tener una relación con el hombre y morar en medio del hombre. Si usted ve el tabernáculo, era para eso, para estar entre su pueblo. Y Él está en nosotros. Ya no necesitamos un tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ojo, que sigue repitiéndolo, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Una cosa es que hayamos leído de Dios o del Señor, y otra cosa es que sintamos su presencia, el mover de su Espíritu Santo entre nosotros. Entonces sí verdaderamente lo conocemos. Job dijo en cierto momento, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, le dijo. Y usted podría decir eso, Señor, de oídas te había oído, pero ahora sé quién eres tú, porque ahora sé que tú puedes mover todo mi ser, tú puedes cambiarme. La diferencia, hermanos. Porque seré propicio, y esto es lo más importante, vea lo que reza el nuevo pacto. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso dije, el nuevo pacto, la sangre de Cristo sirve para perdonar pecados. Y eso es algo que Él lo estableció a través de su pacto y está comprometido legalmente con usted y conmigo. Cuando nosotros no podamos hacer la voluntad, nos cuesta, hermanos, sí nos cuesta. Señor, yo no puedo, me es difícil, pero tú estableciste un pacto y yo me apego a lo que tú prometiste en el nuevo pacto. Tú dijiste que ibas a establecer, poner esas leyes en mi mente y en mi corazón. Que pueda hacer tu voluntad. Y lo voy a llevar al último versículo porque el tiempo no alcanza. Es probable que predique una vez más sobre esto. Versos 20 y 21 del capítulo 13 de Hebreos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ojo, ¿en qué se basa el escritor de los Hebreos? Aquí echa mano al nuevo pacto y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice. Y vea lo que dice después, os haga actos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Mire qué bonito. A Él tenemos que acudir. Él es el único que puede hacernos actos para toda obra buena que agrade a nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Yo estoy agradecido con Dios por el nuevo pacto, porque si no hubiese sido que hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz y con su sangre sellar ese nuevo pacto, nosotros no tendríamos oportunidad, porque de acuerdo al antiguo pacto nosotros íbamos para el infierno, porque nadie puede cumplir la ley, solo Jesucristo, y Él pagó por nosotros. Él tomó el lugar de nosotros en esa cruz. Por nosotros se hizo maldición, porque la palabra dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Mire qué gran amor de Dios para con nosotros.
Él vino a morir por usted y por mí. ¿Cómo no estar agradecidos? Gratitud les dije que se llamaba. Solo es necesario ser agradecidos con Dios, hermano, y ver lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos? Si muchas veces agradecemos por el carro nuevo, por la casa nueva, no, por el esposo nuevo, no, por haberme dado una esposa, un esposo. Agradecemos por todo, pero no nos acordamos de darle gracias a Dios. Hermano, dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, y Efesios capítulo 5, verso 20. ¿A usted alguna vez ha dado gracias a Dios? ¿Ha visto hacer acción de gracias a alguien porque tiene una enfermedad terminal? ¿Ha visto hacer alguna acción de gracias a alguien porque perdió su casa o perdió su carro? Si tal vez un mejor carro le quería dar, la chatarra que ella tiene, ya no le quiere darle uno del año, mi hermano. Quiere darle una mejor casa. Pero nunca damos gracias a Dios. Allí todos achorcholados, decían, nos ponemos, ¿verdad? No, hermano, démosle gracias a Dios en todo. Mire que venía atribulado, enfermo. Dios lo sabe, hermanos, desde el último culto que vine. Pero ahorita yo no estoy enfermo, no siento nada, hermano, porque Dios está conmigo. El poder de Dios está conmigo y con usted también, mi amado hermano. Esto me da vida, ¿sabe qué? Esto es lo que me da vida a mí, hablar de las maravillas de Dios. El Señor me lo bendiga, mis amados hermanos. Yo no sé si alguien quiere reconciliarse con el Señor. Seamos rápidos porque el músico ya me está sacando, dice. Ya mucho se tardó, mi hermano. Así es de que si alguien quiere reconciliarse, aproveche. Hoy puede venir Cristo. ¿Y qué pasa? Se quedó. Sí, se quedó porque nunca había aceptado a Cristo. No es porque haya perdido su salvación. Y si alguien no ha recibido a Cristo, hoy es cuando. Mañana puede ser demasiado tarde y puede lamentarlo. Para recibir a Cristo no hay mañana, es ahora. Hoy es el día de tu salvación. ¿No hay nadie? Adelante, mi hermano.